Agencias de Naciones Unidas vienen denunciando que en las últimas semanas el suministro de agua y alimentos en Gaza es casi inexistente. ¿Se está utilizando el hambre como un arma en esta guerra? ¿Qué tal, Valentina? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Y bueno, pues respecto a tu pregunta, lamentablemente así es. Y esto constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, lo que además se tiene que sumar ya a la muerte de personas civiles, incluyendo bebés, niñas y niños, personal médico, la destrucción de objetivos no militares y otros actos violatorios de las normas internacionales. Pero también se está violando el derecho de la guerra, también conocido como el jus ad bellum. ¿Por qué? Porque Israel está cometiendo una agresión, alegando legítima defensa preventiva contra un pueblo que no es culpable del ataque que inició el conflicto, porque, como sabemos, fue la organización terrorista Hamas. Y es importante aclarar que este acto de agresión no inició desde el ataque de Hamas en octubre pasado, sino desde el inicio de la ocupación del territorio palestino hace décadas, y un acto de estas características constituye una violación del jus ad bellum porque además se violan principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas. Y sumado al problema de la falta de alimentos, que es de por sí muy grave, se suman los cortes de energía y la falta de combustible. Y esto ha ocasionado, por ejemplo, y es la noticia más reciente, que un grupo importante de agencias humanitarias de la ONU hayan declarado que no van a participar en ninguna propuesta unilateral para crear zonas seguras en la Franja de Gaza, obviamente para apoyar con el flujo de asistencia humanitaria, porque es indispensable que ambas partes del conflicto estén de acuerdo y garanticen la seguridad en el territorio, como al parecer no sucede. Es decir, si una sola parte no se compromete a garantizar la seguridad de quienes asisten en las zonas que se asientan en las zonas seguras, pues corre el riesgo de ataques letales. Recordemos que apenas hace unos días se informó de la muerte de 11 personas trabajadoras de la ONU como consecuencia de los ataques aéreos precisamente en la Franja de Gaza. Bueno, pues la ayuda hasta ahora está llegando de forma muy escasa. ¿Hasta qué punto puede ejercer presión la comunidad internacional para que Israel permita la entrada de más suministros o haga efectivas esas pausas humanitarias? Pues mira, Valentina, lamentablemente la presión que se ha ejercido hasta el momento no ha sido efectiva. Sí, se esperaba que el Consejo de Seguridad actuara y ya lo hizo. Sí, después de 4 intentos, finalmente este órgano de las Naciones Unidas, que vale la pena recordar es el único que puede emitir resoluciones vinculantes, aprobó ya con 12 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, una resolución que fue presentada por Malta para exigir pausas humanitarias y corredores en la Franja de Gaza, precisamente que permitan la entrada de ayuda humanitaria, lo que yo ya estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Pero, pues como ya muchas y muchos analistas han mencionado, esta resolución tiene un problema, no menciona en ningún momento al Estado de Israel, ni se refiere al cese al fuego que es necesario para terminar con un conflicto o para garantizar que la ayuda humanitaria pues tenga un efecto positivo. Y de hecho se presume que la falta de la inclusión del Estado de Israel como culpable de todos estos actos, porque sí se menciona jamás, y eso es importante aclararlo, y la falta de mencionar un cese al fuego, pues es lo que permitió que esta resolución se aprobara. Pero finalmente, si Israel no cumple con lo dispuesto en la resolución o sus principales aliados, tanto Estados Unidos como países europeos, dejan de apoyarle, pues la situación no va a mejorar en el corto plazo. Y brevemente le pregunto, varias organizaciones ya han denunciado crímenes de guerra. ¿Hay alguna forma o instancia internacional que pueda controlar que esto no siga sucediendo? Pues mira, Valentina, se tendría que acudir a tribunales internacionales, el caso de la Corte Internacional de Justicia o en el caso de la Corte Penal Internacional. Ya sabemos que la primera lo que hace es juzgar estados, mientras que la segunda, la Corte Penal Internacional, lo que hace es juzgar a las personas, generalmente a personas de alto nivel político, que son las que toman las decisiones, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la agresión de Rusia contra Ucrania, que la Corte Penal Internacional pues ya emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, pero pues que no puede ocurrir en Rusia porque no ha aceptado la competencia contenciosa de este tribunal internacional y solo pasaría hasta que viajara a un país donde sí se acepta la competencia contenciosa de la Corte Penal Internacional, lo cual es muy poco probable que Sí. ocurra, ¿no? Entonces vemos ahí ciertas limitaciones del derecho internacional, por lo cual básicamente quedaríamos, digamos, a expensas de la voluntad de los estados, en este caso de Israel, e insisto, de sus principales aliados.